Evento 67 Talque 8, Lisboa, Portugal, día 26 de enero 2020. Tercer día de evento, primera parte. 26 del 1, 261, ¿no? Madagascar, Cedrita. Hoy hace 489 años de un evento en esta ciudad, un terremoto, un maremoto, un episodio muy fuerte. Pero lo curioso es que nosotros podemos ver ahora la implicancia del código con el año en el cual sucede este episodio. ¿Se han dado cuenta? Bueno, ahí va, porque algo les va a llamar la atención. Del clima, ¿vieron el clima que se apoya? Lo que decíamos ayer. Bueno, el episodio tres, 5, 1. ¿Ven? ¿Quién se apoyó? ¿Ven el evento? En ese año, lo que relataba ayer el movimiento, el año en el cual el 26 de enero, en este lugar ocurre un episodio que tsunami, terremoto, destrucción. Es cuando el clima se quiere apoyar en el recurso nativo del lugar y no encuentra. Entonces, ¿qué hace? Literal lo que dije ayer, ¿no? Lo dije ayer, pero ayer no sabía esto. Nos estamos enterando en el taxi. Lo que pasa es que hubo dos. Hubo otro en 1755. ¿Sí? Este es un segundo episodio. Este es un primer episodio. Y porque la realidad se quiere apoyar en el espacio. ¿No? ¿Ven? Pero esto, el primer evento, está respetando el calendario antes que la calendaria exista, y antes que Ale también exista, y antes que todos nosotros también existamos. O sea, estamos encontrando ahí una coordenada que está respetando al pie de la letra todo lo dicho ayer, pero que ya ocurrió, pero que nosotros lo podemos leer ahora. ¿Sí? 351, por favor, 351. ¿Pero qué es ese 1 a la derecha que tiene 351? ¿Ves? Entonces, hoy, 26 de enero, y nos sirve también para pensar que es 26 de enero, que es cuando nuestro eje Y tiene que actualizarse. Nuestro eje Y tiene que actualizarse, tiene que ser actualizado. Cada año. Dentro de lo que cada año le trae. Porque se va a apoyar, el contexto se va a apoyar en el humano. El contexto se va a apoyar en el humano se va a apoyar en el inhumano, y el inhumano se va a apoyar en la lógica. Y para eso la tiene que tener derivada de una fuente. ¿Sí? De una fuente que es colectiva. No es particular. Ayer me preguntaba alguien, revela tu fuente, revela tu fuente, revela tu fuente. Mi fuente es pública, no es privada. No es privada. Está a la vista de todos y al alcance de todos.
Pero lo que hacemos es particularmente bloquear esto. Entonces no podemos ir hacia una evolución de tipo escalar. Una evolución de tipo escalar, el campo particular tiene que subrogarse a un campo iónico, subrogarse, no imponerse, subrogarse. Porque así se actualiza y luego, cuando tiene que hacer la proyección, ya es una proyección actualizada. Pero bueno, poco a poco, vamos comprendiendo un poco más todo esto. Pero bueno, la sorpresa en el taxi ayer cuando... No sé cómo se le ocurrió al taxista nombrar ese episodio. Sinceramente, muy descolgado, que le haya tomado un auto y que salga ese episodio. Muy raro. No, pero lo dicen todos. Ah, ¿lo dicen? Lo que pasa es que ninguno caíste. Ah, están esperando que alguien entienda lo que están diciendo. Claro. Alguno lo va a pescar, porque para ellos es vital. Pero ¿para quién de nosotros es vital algo que pasó hace 489 años? Íbamos en el taxi, tú y yo, que le pregunté. Sí. No fue el taxi, fui yo. A ver, ¿qué le preguntaste? Pues justamente esto, que oye, aquí hubo un terremoto, ¿te acuerdas del año? Y curiosamente el taxista encima era ruso y se sabía la fecha. Y ya nos metimos a googlear y vimos que no solo un terremoto, sino que había dos. El que ellos tienen más en mente yo creo que es el de abajo, el de 175. Claro. Pero al googlear fue cuando me salió esta otra fecha. Recuperamos la otra fecha. Recuperamos la otra. Que justo nos dimos cuenta que era el día de mañana. Además. Pero yo ya había traído este vestido de antes. ¿Me comprenden? Entonces, particular, la construcción del evento no es. No es. Si hay algo que no es particular. Y esa es la confusión que tiene la gente que no puede avanzar con la lógica. Y los culmina una frustración, 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 frustración. He calculado el periodo de los años y en el segundo son los 2 años de Safías. 1, 5, 7, 7 entre 4. A ver. 4, 3, 8,75. O sea, periodo 4, 6, 7. No, 4, 3, 9. ¿No? A ver, vamos. El 531, que es el que a mí me interesa porque está hablando del código. Sí. A ver, vale. Continúa. 383 es el periodo del 383. primero. Sí, porque es 382,75, o sea, año de Safía del 383. Perfecto. Es el aparato 383. ¿Se dan cuenta la coherencia que está exigido el 8 ahí? ¿Y qué es el 8? La mecánica del 8, que es lo que acabo de explicar estos 2 días. Está exigida ahí, pero el recurso lo tenemos acá. O sea, recién acá tenemos la respuesta de allá. ¿No? ¿Ven? Porque hemos estado el aparato pedía esto. No había esto, entonces hay cataclismo. ¿Sí? No hay una capacidad de organizar, de volverse global y particular y molecular al mismo tiempo. ¿Por qué? O si soy molecular, no soy particular, o si soy particular, no soy global, o si tengo que estar dentro de una escala. Tengo que estar dentro de una escala. ¿Sí? La conciencia escalar actúa entre campos, entre los distintos campos de las distintas escalas. Y nutre a cada escala en particular. Le da un producto sintético según su alcance. Nada, muy básico.
pero entre 1582 y la fecha del terremoto son 51 años. Entre 1531 y el 1582 hay 51 años. ¿Qué es 51? Es el factor inconsciente biológico, ¿no? Acá me dicen que no está bien la cuenta. 31 dividido 4. 382 con 75. Es 383. Está bien, es 383. Es 383 desafía. Está muy bien. Pero fíjate que entre el aparato 38... Más cerca. Entre el aparato 382 con 75... A ver, hacemos silencio para que se pueda escuchar. Para que se pueda escuchar Uma. Sí. Entre el aparato de 382 con 75 y el aparato de 1755 es 382 con 75. La diferencia es 56. Entre un aparato y otro. Lo que pasa otro. que no me estás... A ver. Vamos a hacerlo de otra forma. Es 383 el aparato. El aparato contempla los 4 años. ¿Sí? Cuando tomamos las fracciones porque estamos calculando en años. Ya, pero como estamos haciendo el otro aparato que también es igual, con 75, para A ver, hacer la diferencia. A ver, vamos. 1, 7, 5, 5, dividido 4. 438. Este es el 439. Sí. 439 menos 383, 56. 56. ¿Está en juego qué cosa? La verdad. La verdad. O sea, la verdad particular o la verdad iónica. La verdad iónica va a ser global. La verdad particular va a ser molecular, finalmente. ¿Sí? Perdón. Esa es la gran diferencia. La sujeción global que debemos aprender a contemplar. Y contemplar dentro del espacio que sí nos corresponde, que es subrogado a lo global. ¿Sí? Si la partícula no se subroga a lo global, lo que sucede es el efecto del dictador, el efecto de la hormiguita atómica, que quiere conquistar el mundo, ¿no? Entonces, se pone ella como filtro y todos tienen que actuar como la hormiguita. ¿Ven? Va a ser el cómo el que va a estar mandando sobre el qué. Ya no es un qué y diversos cómo, porque eso sí me da libertad particular para desarrollar un cómo distinto. ¿Lo pescan a esto? Sí. Cuando el qué es global, el cómo es particular. Entonces, el qué, ya la Q te está hablando de 18. Y es 18 el que se va a tomar a todos los circuitos y jalarlos de manera lógica desde el aspecto de derecha, de futuro. ¿Sí? Entonces, va a ser global. Entonces, ese que es global es orgánico. Y como es orgánico, actualiza al instante. ¿Qué actualiza al instante? El campo particular. En su negativo, para que tenga después luego el mérito de transportarlo al campo molecular. Ese es el mérito del campo particular, proyectarse al molecular. Ese es su mérito, su trabajo. ¿Y su virtud de efecto cuál es? Confundirse con el iónico. Por defecto siempre se va a confundir. Se va a confundir porque va a entender que la realidad es inorgánica y que él es lo único orgánico que existe. Pasa que, bueno,
había visto yo que cómo suma 48, igual que lógica. Entonces, se le puede también por eso confundir Salé, ¿no? Porque ese es el mérito. La construcción de la lógica es una construcción que está al nivel de la mente y que le da un andamiaje luego para la proyección molecular. De nuevo la pregunta, porque no estoy repitiendo algo, No, simplemente que si podías repetir lo que acabas de decir, que se me escapó. Voy a intentar, capaz no sale igual. Bueno, pues diferente. Pero, diferente, también está bien. Nativamente, lo más fácil es confundir, que el campo particular se confunda con el iónico, porque está utilizando el iónico en su proyección. Lo está utilizando. Entonces, ¿qué tiende a pensar? Es mío. Si me obedece a mí, ¿de quién es? Es mío. ¿Comprenden? ¿Qué le pasa al particular cuando dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, y tal cosa sucede? Anda a decirle que no lo hizo él. ¿Me comprendes? Porque el campo iónico invierte y pone como poderoso el campo particular. En realidad es él el poderoso, pero ese es el autoengaño que hace para poder autodesafiarse, crear una entidad que se libere de esa conciencia y haga una versión propia. Y le da el material para que la haga, o sea, el campo iónico obedece al particular. Entonces, el particular canchero dice, mira, que esta montaña se levante, la montaña se levanta, que soy, ¿me comprenden la inflación? Si fuera realmente la pertenencia, dice, levanta la montaña y no se le infla absolutamente ningún ego, ¿me comprenden? Porque es propio. Ahora, cuando yo digo, la montaña se levanta y la montaña se levanta, y yo, bueno, ya se empieza a electrificar todo. ¿Me entienden? Mira el poder que tengo. ¿Ven? Es mentira. Es todo. El campo iónico le está haciendo el juego porque simplemente le tiene una licencia para hacerlo. Pero anda a decirle, este poder no es tuyo, es dado por el campo iónico para que haga una nueva versión de sí mismo. Te saca cagando. No, yo soy acá un dios. Tengo un diseño que va a mover una estructura somática. ¿Ves? Hay que entender el defecto divino. Es técnico, es tecnológico. Es parte de la tecnología del espacio-tiempo. Ale. Sí. En lo que estoy viendo, el 56, ¿verdad? Y hablando de verdad y mentira, el día 11 del 1, Lisboa fue nombrada capital verde. Verde suma 56, que es verdad, como verdad capital, ¿no? Algo fundamental. Y lo veía ahí con el 56, que se está hablando ahora. El 11 del 1 del 2020. ¿El 11 del 1 del 2020 fue nombrada? Capital verde, europea. También, así como por la ventana de la habitación se ve ese cartel enorme que hay a la salida, entrada del subte, del metro, de la estación Baixachiada. Verde, que suma 56. Que dice, no solamente dice de los árboles para plantar en el 2020, como un compromiso de 100.000 árboles para el 2021, sino que también dice algo de la evolución. Dice, elige evolución, elige evolucionar. Estas son las palabras que primero no las entendí o porque estaban montando el cartel
pero después apareció más claro. Yo vengo de Vitoria-Gasteiz, que fue la primera capital verde nombrada en España, fue en 2012, y fue por un trabajo previo, o sea, por un trabajo ya hecho, por lo que fue elegida capital verde. Y en Lisboa es como que es por un compromiso futuro, por lo que va a hacer, que la han nombrado, ¿no? No sé, me parece interesante también. Muy interesante, sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, que yo vine con una pregunta que creo que se responde acá en lo que estás hablando, que es cuando escribiste: el creador es el lector del invento. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El molecular lee al iónico y se cree el creador cuando es el iónico el que está informando al molecular. ¿Es algo así? Bueno, a ver, eso va a depender cada vez del alcance y de las claves foráneas que cada una de las instancias tenga. Cada instancia tiene sus claves propias y sus claves foráneas. Las claves propias es porque las adquieren en RI, en función RI, de eje I puro. Eje I puro y duro es tiempo cero. ¿Sí? Ahora, cuando la adquisición es RO, es foráneo. ¿Comprenden? Es foráneo. O sea, esto que yo les estoy brindando para mí es RI, para ustedes es RO. ¿Está? Porque acá hay una captación. Ahora, si ustedes escuchan esto y van y disertan en otro lado, es de RO a RO. ¿Sí? De RO a RO es porque hay algo que ya fue expresado antes y lo estamos profundizando, detallando, pero sí teniendo como referencia. ¿Sí? Acá la referencia no está. ¿Sí? Hay elementos, toma los elementos, pero no con los mismos criterios, o sea, los toma iónicamente a los elementos, no particularmente a los elementos. ¿Me comprendo? O sea, todo esto, ¿qué quiere decir? Que cada renglón conserva su propio argumento. Yo tengo una perspectiva de este evento y del /8 y entonces digo, bueno, evento icónico, constitutivo, y traje la cebrita. Ahora, yo en ese momento no dije 26 de enero 261 cebrita. ¿Ves? O sea, conservé un argumento. Ahora, después resulta que me encuentro con que la realidad me muestra su argumento acerca de lo que yo hice. Y es su argumento, ya no es el mío. ¿Sí? Y después, el lugar, este lugar geográfico, me muestra su argumento con esta otra convergencia. Pero ya son argumentos que no... ¿Cuántos se alejaron del mío? Yo solamente tenía uno. ¿Ves? Eso es lo que puede hacer el campo iónico. Es como colecta y jala a todos los argumentos particulares y los interconecta. Ahora, si yo no tengo... ¡Qué lindo! Cuando nosotros tomamos como clave foránea el axioma del campo iónico, sí puedo tomar las lecturas de otros argumentos que están expresados en diversos lenguajes. Si yo tengo el campo particular, solo puedo usar mi lenguaje. Solo puedo usar mi lenguaje. No puedo usar el lenguaje del campo. No puedo usar el lenguaje del campo iónico. Uso el mío. Porque ahí le da sentido a mi lengua. Y yo vivo dentro de ese mundo. ¿Sí? Entonces, estamos accesando a otro tipo de posibilidad biológica,
de conexión con la realidad. Sí. Y que esto es público, que en este caso se esté desarrollando con anterioridad, tiene que ver con un rol específico que está basado en un RI específico, ¿sí? Pero que por su pertenencia global da cobertura a todos los particulares. Por eso este aporte es para el género humano, ¿sí? Ahora, miembro del género va a jalar el recurso. Pero está correcto que jale el recurso porque es para eso, para ser jalado, ¿sí? ¿Eso me convierte en propietaria? No, de ningún modo, ¿sí? Este forma parte del campo iónico, que no tiene nada que ver con lo particular. Esa es la claridad que tengo y la que pretendo transmitir cada vez un poquito mejor. Bueno, acá en esta movida que hicimos entre las dos fechas que teníamos, lo que me gustaría destacar es que en una parte nosotros sumamos y restamos aparatos y en otra parte sumamos y restamos años y con distintas diferencias. ¿Sí? Si no tenemos conceptos genéricos de qué campos estamos sumando y restando, ahí es donde nos perdemos, porque entro a mezclar un montón de cosas, ¿no? De pronto, cuando yo estoy en referencia a los aparatos, estoy como en una magnitud que es constelación, como que es el diálogo entre las estrellas. Entonces, la constelación es como la mentalidad al nivel de las estrellas, ¿sí? Pero lo que es mentalidad a nivel de las estrellas, para mí, que no estoy a nivel de las estrellas, va a ser mente. ¿Comprenden esta diferencia? Porque es muy importante. Es la que a mí me ubica, la que hace que no pierda la chapita. Claro. En ese estatus es mentalidad, porque es de pertenencia a su propio renglón, ¿sí? Ahora, yo no pertenezco a ese renglón, no estoy acá brillando y no tengo esa fisiología, ¿sí? Soy un componente de... Entonces, para mí es mente, pero para ese estatus es mentalidad. ¿Se puede comprender? Entonces, ese estatus me puede orientar a mí. ¿Sí? Muy importante. Ahora, cuando yo construyo una arquitectura que va a estar reflejando esta y hago lo mismo y hago transferencia, esto ya lo tengo en la mentalidad porque lo puedo transmitir. Si lo puedo transferir, ya lo tengo en la mentalidad. Si yo no lo puedo transferir, lo tengo en Wernicke, yo lo puedo leer y me puedo guiar internamente, pero no puedo brindar guía a otro. ¿Comprenden eso? Porque no lo tengo en la mentalidad. La mentalidad es una construcción de origen neurológico, que es mucho más estrecho, es más limitado, y por ser estrecho y por ser limitado tiene más función orgánica. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué va a alimentar? La mente del otro. Entonces, en la mente del otro, el otro va a estar haciendo esto mismo, generando una arquitectura donde va a estar en conexión y se va a hacer sus propias herramientas. Y cuando esas herramientas pasaron de la mente a la mentalidad, bien, entonces ya se pueden compartir. Entonces, lo compartible, el RO, está basado en lo que llamo mentalidad. En la mente
es la captación que voy a tener de otras magnitudes de conciencia que no son la mía. Por eso las interferencias vienen a la mente, porque es una magnitud que me queda grande y que me va a filtrar y que me va a poner cotas, me va a poner límites en el molecular. Porque yo tengo que conquistar conciencia particular para poder transformar a esa interferencia en una evolución particular. Me cuesta decirlo más lento, pero todas las herramientas construidas, ven que las estoy usando juntas, prácticamente muy dinámicamente. Bueno, eso tenía que ocurrir en un evento /8. Ale, cuando decís constelación, ¿es campo iónico para nosotros o es anterior todavía al campo iónico? Mira, para mí es iónico. Desde Para nuestra banda. el que está orientándose en la navegación en el mar con el barco y la estrella para ver a dónde va, no es iónico, es particular, está más fijo, está él. Por eso la navegabilidad, o sea, ¿qué es importante? Que eso se queda fijo y el que me muevo soy yo, ¿ves? Entonces la referencia es particular porque me ancla. O sea, yo me puedo mover y me puedo orientar si estoy acá o acá de esta referencia, ¿ves? Ahora, mi conexión con eso no pasa por ahí. No es para desplazarme de un lugar a otro. ¿Ves? Sin embargo, estoy llegando aquí, acudiendo a una cita en un tiempo oportuno, de un momento, y habiendo dicho exactamente lo que otra cosa precisaba que dijera. ¿Ves? Para que calce justo. Pero yo dentro de mis argumentos conservo mi propia estructura lógica. ¿Ves que va como que es escalar? Porque está concatenado con otra magnitud. Y que me redefine lo que ocurrió. Es una catástrofe. Pero evidentemente la realidad está diciendo, guarda, que ustedes en los humanos se va a apoyar el contexto. Entonces, véanlo. ¿Ven toda la lógica que los trajo acá? Bueno, vean. Porque 8, 9, 4, 8, 9, ya te está hablando, que es 9, 8, 4. ¿Sí? 9, 8 es Irán. ¿Para dónde irán? Civilización orbital 3, sistema solar. ¿Para dónde irán? Guarda, se va a apoyar en ustedes. El clima se va a apoyar en ustedes. Maduren. Maduren, no se sientan dueños de la verdad. Ale, una cosita. Porque busquen la verdad. ¿Viste la diferencia de verdad? Porque la otra fecha es 1755 también. La realidad busca su espacio. La realidad busca su espacio. Mira, Ale, es que terremoto suma 135, igual que intérprete. Y claro, 135 contiene el código de Portugal. Por tanto, ahora es que está la capacidad para interpretar todo eso que ocurrió. Claro. Pero te das cuenta que cumple las reglas que estamos aprendiendo. Los recursos llegan primero, los desafíos llegan después. Ahora, si nos están llegando este tamaño de recursos, ¿ustedes pueden calcular el tamaño de desafíos?
A ver, lo que llamamos ciencia es un constructo como una mentalidad, pero es una mentalidad social que define lo que es verdad de lo que no es. ¿Sí? Entonces, por eso es un fenómeno RO. La ciencia es una construcción social. Incluso los que participan ahí se tienen que subrogar a esa estructura. Para agregarle algo, ese algo tiene que dar explicaciones a todo lo que ya está. Y si no logra dar explicaciones a todo lo que ya está, entonces queda fuera. Es muy difícil incorporar novedades en el mundo científico. Sí de contenido, pero no de estructura. Novedades de contenido es un desarrollo del mismo criterio. Entonces, eso sí es muy bienvenido por la ciencia, pero cuando un conocimiento les ataca la estructura, la ciencia se defiende. O sea, el constructo social se resguarda. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Si la realidad entera no circula por el camino que la ciencia eligió. La realidad como conjunto. ¿Sí? Entonces hay un quiebre. Ese quiebre está cerca. Y cada vez más. Porque si no hay la función doméstica de la función precariota, la ciencia entra en un colapso. ¿Sí? Entonces, para el tiempo de ese colapso, las personas particulares son las únicas que salen a la actualización. Y ahí es donde pueden hacer un salto abismal en la conciencia humana para que la conciencia y la ciencia vuelvan a interconectar. Pero, wow, para que esto llegue a RO, se rompe algo. ¿Por qué? Porque la evolución escalar es netamente estructural. Netamente estructural. ¿Sí? Es de la estructura el contenido, no es del contenido la estructura. Viene a asistir a un contenido porque la realidad es una estructura orgánica. La velocidad de su cambio es muy alta. Por eso, la captación de la microonda, de esa conciencia micro, lo que estábamos viendo ayer, otra cosa. En lo que estábamos viendo ayer, finalmente me fui asistiendo a Elaida que de pronto le dio toda esa carga, ¿no? Poner la señal de un líder en la pantalla. Bueno, y esto, irme por esto me dificultó poder dejar muy claro qué es lo más importante que tiene esa señal de 2 días de vida al día 21. Y lo más importante a decir, por eso lo vuelvo a retomar, es que me está hablando de una autocontención. ¿Sí? Ese 2 y esos 3 4 adentro de una autocontención. Esta autocontención ocurre a nivel inconsciente biológico de Cristina. No es su aspecto consciente. Su aspecto consciente intentará seguir con lo mismo, pero su aspecto inconsciente está teniendo una autocontención. Una autocontención. Si lo vamos a mirar reflejado, es esa autocontención que le estamos poniendo entre Chile y Uruguay. ¿Sí? Pero es la fractalización exterior de ese límite interno. ¿Sí? Esto es Black Mirror, no, cariño, es espejo negro ahora. ¿Sí? Pero es desde nuestra parte a esa parte es contención.
No podemos esperar que esa parte nos contenga a nosotros. Es nuestra tarea contener, transformar. Estamos en el filo de la navaja transformando los peligros en oportunidades. Esa es nuestra tarea. Por eso tuvimos la resonancia. No hubiéramos tenido la resonancia si no. ¿Sí? Si el campo iónico no tuviera más poder que el particular, ustedes se hubieran ido, como tantos se fueron. Pero es el iónico el que tiene más influencia que el particular. Entonces estamos como niños rasos aprendiendo todos de cero. ¿Sí? Si el particular es predominante, no se puede poner en la posición de niño en tabla rasa. No puede recodificar su primer banda etaria de 5777. No puede. Porque se para ahí y se define ahí y va a luchar contra el mundo. Estamos todos como niños tabla rasa, aumentando como conjunto vacío, porque el campo iónico nos necesita como conjunto vacío. Esa es la única función particular que le sirve de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Destruye? No, reconstruye. Reconstruye nuestras herramientas procariotas. Nos da herramientas procariotas en otra magnitud. Tenemos muchas herramientas procariotas para la macromoleculares, pero no tenemos herramientas procariotas para lo micromolecular. ¿Qué es el aspecto procarioto? El que tiene las herramientas para construir. Es las bases teóricas, digamos. ¿Sí? Es la construcción intangible. Y cuando logra sintetizar, sintetizar es resumir, es volver chiquitito algo, muy chiquitito, muy funcional, muy útil, en tiempo real. ¡Tuc! Sintetiza, se vuelve eucariota. Mientras tanto, está procariota construyendo las herramientas para, que las herramientas están en interacción en el eje Y. Por eso está paradita en el eje Y la procariota. ¿Sí? Está receptiva. Pero ¿qué pasa? Que para eso tiene que tener primero una base que le amplíe sus propias magnitudes. ¿Sí? Por eso, el conjunto vacío lo necesitamos para que, si bien esto está actuando en tu nivel macromolecular, haya otro conjunto más micromolecular que se ponga más abajo de ese y empiece a dar herramientas del campo iónico. Herramientas del campo iónico para poder ser modulado particularmente. Por eso cuando nosotros nos deprimimos biológicamente, lo que ocurre es eso. Se nos instalan herramientas de una magnitud muchísimo más fina. Después cuando vamos subiendo tienen que interactuar, volver a remodelar, porque están conectándose con las que ya tienen. Entonces por eso es que volvemos, avanzamos un poquito y volvemos a caer. Porque se están conociendo, no se conocían. Son cosas nuevas. Entonces el proceso de la depresión actúa así. Aparecen esas cosas nuevas, pero todavía son muy sutiles. No alcanzan a tener consistencia. Entonces, vuelve para abajo porque están creando la consistencia. Cuando crean la consistencia es porque ya se empiezan a amigar entre campos. Entre un campo microonda y una onda macro. Se empiezan a estar amigando, empiezan a tejer sus propios argumentos, empiezan a respetarse el uno al otro, empiezan a entender que no son enemigos, que no se vienen a atacar, que están colaborando uno con el otro. Y así se hace un tejido donde baja y sube, hasta que pueden estar los dos compartiendo sus propias herramientas sin pelear sus espacios. Para ese entonces nosotros ya tenemos una conciencia escalar. Es como pasamos de una conciencia de una sola escala a una conciencia escalar.
¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No me queda claro, parece tonto, pero no me queda claro lo de depresión biológica. ¿Lo puedes abrir un poquito? ¿O cuál es la diferencia con la psicológica? Bueno, la depresión biológica es una falta de energía. Es una falta de energía, falta de voluntad. ¿Sí? Hay algo adentro que te dice, no, no vamos a ir allá. No vamos a ir a hacer eso. Tiende a poco, ¿sí? Ahora, cuando es psicológica tiene que ver con los argumentos, no con la energía. ¿Sí? Los argumentos para justificar o que voy o que me quedo. ¿Sí? Es un tironeo donde interviene tu conciencia. En el otro, interviene tu biología, tu conciencia no. Tiene que aceptarlo porque es una magnitud que la domina. El campo iónico domina completamente al particular, pero completamente. Así como le da el poder, se lo quita. ¿Sí? Entonces, no sé si se queda clara la diferencia entre una entidad y la otra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que heredado de este error divino, la soberbia del renglón divino, se busca dominar a la biología. Toda la ciencia está obsesionada con dominar la biología. Obsesionada. Pero todavía no la ha comprendido y la quiere dominar. Este es el punto. ¿Ves? Entonces, al no entender el alcance y la conectividad que tiene, busca desmembrar sus recursos porque entiende que su conciencia es superior a la biológica. Y cuando... ¿Está? Lo que ocurre es que lo que está pasando aquí es que la biológica y la psicológica se están interconectando para que no funcionen como enemigas. Si son componentes de un mismo organismo, el organismo es netamente multidimensional. Es nuestra conciencia que no ha alcanzado ese estatus todavía. Ok, ahí me surge algo más que no sé si tenga que ver, pero… Sí. Tú dices ese desánimo de la parte orgánica, pero cuando la parte orgánica, por ejemplo, cuando este receptor quiere tomar una decisión de algo, o necesita hacerlo, yo creo que hay una parte orgánica que la toma y mi mente dice, no, por ahí no, eso no te gusta, pero hay una certeza en mi biología que me lleva a ejecutar esa acción. ¿Ahí qué sería? Yo le haría caso al aspecto biológico. Lo hago todo el tiempo, por eso estoy acá. Porque justamente es el que se logra filtrar e instalar, es el que te pone límites, ¿no? Y te conduce, te lleva, porque siempre el campo iónico va a terminar haciendo lo que le dé la gana. Y si se lleva puesto tu campo particular, se lo va a llevar puesto. Y si no puede hablar con tu vida, hablará con tu muerte. ¿Me comprendes? Si no logra hacerte expresar a través de tu vida, lo va a hacer a través de tu muerte. Entonces tu muerte deja una marca que otro la sabrá leer. Claro, ¿Me comprenden? Sí. Es que es tremendo. Comprendan que no es un campo particular. Entonces, toma el campo particular para expresarse. Y es más, el respeto es tal, y la maravilla es tal, y la contención es tal, que hasta está dándonos la posibilidad que accedamos conscientemente a esta participación. Claro, es tan absurdo eso en la biología para los demás que te dicen, estás loca, ¿cómo vas a cambiar esto por esto? ¿Cómo vas a hacer aquello con todas sus incomodidades? Pero es algo que te arrasa la biología y que no puedes hacer nada. Por más que tu mente diga, no, mira, no hay nada que hacer.
Bueno, Alejandra, Bueno. Yo estaba observando una cosa que no sé si voy a saber expresar. He estado viendo en este evento cómo hay un cambio grande de la gente. Cuando habla la gente más simple, la gente más precariota, más idiota. Hacemos unas preguntas muy tontas que son tan buenísimas y se abren unas cosas tan muy simples y muy profundas y que nos sirven a todos mucho. Eso antes no lo he visto, no lo ocurría, porque antes hablábamos como para que se nos viera lo que estábamos hablando en ese campo particular de todo lo que sabíamos, de todo lo que... y no se nos ocurría decir, pues mira, que estoy deprimida porque mi casa la he hecho y sigo deprimida. O sea, esas preguntas no se nos ocurrían porque a lo mejor estábamos más identificados con ese campo particular y ahora somos más simples, estamos todos en otra onda. O sea, yo esto lo estoy viendo y tiene mucho que ver con esa verdad que hablaba una compañera de este código, esa verdad. O sea, es como que el engaño cae, quedan los idiotas, la precariota y todos los demás desaparecidos. No sé si... Es una percepción que estoy... Es como que se me están juntando un montón de cosas, pero no las puedo, no puedo plasmarlas todas, pero es una comprensión de decir, aquí estamos los idiotas, los precariotas, haciendo un desarrollo súper profundo con unas preguntas muy tontas, tan importantes, porque son muy importantes estas preguntas que estamos haciendo que nunca hemos hecho. Y a mí me está sirviendo un montón. No sé si he podido explicar lo que estoy viendo, no sé. Sí, es que finalmente comprender lo que es la intención de un diseño, ID, la intención de un diseño, y siempre vimos eso desde el lado del diseño, pero no desde el lado de la intención. Y la intención es la carga iónica y pertenece a un renglón completamente distinto y se va a articular en nosotros a través de la estructura del idioma. Es el que va a recibir a nuestro idiota. ¿Ves? El idioma sí puede tomar al idiota y darle y transferirle todos sus recursos. O sea, que el idioma le transfiera sus recursos al idiota significa que ese idiota va a hablar en todos los lenguajes. Puede transferirse a cualquier lenguaje. Porque es un idiota que descansa dentro del continente de un idioma. Entonces va a poder, o sea, todos los lenguajes que luego veremos se interconecta con el resto de los idiomas, ¿sí? Hay otra cosa ahí, porque también me sentí muy idiota. Tú sabes que yo estoy con el tema de las palabras y yo veía muchas cosas que en principio no sabía dónde encajarlas. Hemos hablado poco de esto. Pero claro, a mí me impactaban y cuando yo lo quería compartir con alguien que no me daban lugar a ese compartir. Era como que yo era la idiota y ellos sí tenían que aportarme a mí. Pero yo no era de aporte. O sea, no había como un intercambio. No llegaba, era como que estaban en una posición que yo entendía que las personas, o sea, es uno aporta y el otro se enriquece mutuamente. Yo sabía que me podía enriquecer de ellos, pero también sabía que se podían enriquecer de mí, de mí, ni siquiera de mí. Yo sé lo que estoy diciendo. Es que si no pueden leer al idioma, no pueden entender al idiota. Claro, entonces yo decía... No leen al idioma, leen al lenguaje. Claro, entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Soy idiota? ¿Soy idiota? A mí no me entiende nadie, o sea, nadie me da la oportunidad de nutrirse de lo que estoy diciendo. Pero es como que ellos lo saben todo y no dan la oportunidad al tonto. Tranquila, porque no la van a dar, porque no tienen cómo leerlo. Ellos están leyendo solamente lenguaje, no leen idioma. Es el idioma el que puede contener al idiota. No el hablante de la lengua. El hablante de la lengua está hablando con el lenguaje.
Y si tú estás fuera de ese lenguaje, estás fuera de ese lenguaje. Ya, listo. Es el idioma el que puede contener al idiota. Es ri, no es ro. Búscase en ro algo que se encuentra solo en ri. Claro, pero para mí era frustrante. Ahora ya no, porque ya digo, bueno, mira. Bueno, pero este es un fenómeno que empieza a despertarse y tu aspecto psicológico no le da argumento. No entiende el argumento porque lo quiere poner en ro y en ro no entra. Entonces lo que tiene que hacer es ponerlo en ri. Deja a los particulares tranquilos que se pongan contentos con sus lenguajes y conéctate en ri. Claro, entonces ellos hablaban con unas Ellos. palabras muy... Bueno, pero déjalos tranquilos. Y yo... Está bien. O sea, es fenómeno ro. Y yo, sin estudio, sin saber hablar, y yo decía, pero claro, y me sentía tan... Pero está bien, la soledad es algo que el idiota practica. Sí. Porque si luego tiene que dar cobertura al ro, no puede pretender que el ro lo cubra. Si es quien va a dar cobertura al ro, no puede pretender de antemano que el ro lo cubra. El ro no lo va a cubrir. No está dentro de su posibilidad, no está dentro de su rol, no está dentro de su alcance. El idiota es contenido solo por el idioma, por eso todos lo dejan fuera. Porque está fuera de los lenguajes, pero está dentro de las señales. ¿Sí? Pero si esas señales no tienen lectura, ¿ves? Vale. Pregunto la diferencia entre lenguaje e la idioma. diferencia entre lenguaje e idioma. Bien, bien. Yo te puedo contestar en varios renglones, estoy eligiendo en cuál. A ver. En el más básico primero, en el más complejo después. ¿No? Bien. El lenguaje está sujeto a una pertenencia de sentido, a un enfoque particular de atención. ¿Sí? Si enfocamos particularmente, por ejemplo, vamos a ver, el niño aprende el lenguaje de mamá y papá, ¿no? Pero ese lenguaje, las palabras más usadas dentro de la casa, entre el niño se empieza a escolarizar y va a tomar palabras de los otros niños y de los juegos y de la educación en el jardín y las va a traer a casa. Es otro lenguaje, pero es el mismo idioma. ¿Ves? Entonces, después va a seguir creciendo y le interesa muchísimo la tecnología. Y entonces va a meterse en la tecnología. Bueno, ponerle que hable inglés. Entonces no va a tener dificultades en encontrar otro lenguaje dentro de su mismo idioma. Nosotros cuando queremos, por ejemplo en español, ir a la tecnología, hasta un límite podés. Pero en otro límite ya tenés que ir al inglés. ¿Ves? Porque es un área de cobertura de otro idioma. Que para vos va a ser foráneo, cuando para otro puede ser nativo. Pero quiero decir, hablar inglés no es de la tecnología, también se habla en la vida corriente, ¿ves? O sea, quiero decir, los lenguajes van a conectar a un grupo de hablantes con un mismo sentido, orientados dentro de un mismo interés. Entonces, por ejemplo, sale una generación de jóvenes y tienen una cosmovisión particular y adquieren determinadas formas, modos, y los agregan, agregan su propio lenguaje, porque es el que los identifica a ellos.
según el área de interés de ellos, que no es el área de interés de otros. Entonces, ¿el lenguaje qué te define? Áreas de interés dentro de un mismo idioma. ¿Ves? Entonces, son conjuntos, claro, áreas. Estás afuera de esa área porque no te interesa el tema. Por eso estás afuera de esa área. Te metes cuando algo te interesa. ¿Ves? Porque puedes encontrar, cuanto más restringido y específico es un lenguaje, más restricciones tiene, va a generar funciones que luego van a poder ser disfrutadas por otros rangos que son menos restrictos. ¿Sí? Si yo me voy a un lenguaje muy técnico, voy a lograr un producto tan específico que cuando logre sintetizarse, los lenguajes que son completamente relajados, ¿sí?, que no tienen restricciones, enseguida van a tomar esos productos sintéticos. ¿Sí? Quiero decir, a ver, para hacer esta botella seguro que la ciencia ha trabajado un huevo. O sea, el lenguaje técnico muchísimo. Y después yo la agarro y la lleno de birra y me voy de joda. ¿Me entendés? Mi lenguaje es distendido, pero estoy usando sintéticamente un producto que fue elaborado dentro de un lenguaje muy apretado. ¿Ves? En el campo todo se mezcla y se le da una... Por ejemplo, llevo esta botella con el sentido que le doy al estar de joda con lo que tiene adentro, es una cosa. Eso significa esta botella. Ahora, vamos al campo donde quien elaboró esta botella y la hizo con este grosor, con esta metodología, con esta rosca, esta botella tiene otro significado en ese contexto. ¿Ves? Vos la cambiás de un grupo humano a otro o de un área de interés a otro, los que quieren reciclar vidrio. ¿Ves? Entonces el sentido le va cambiando a la misma cosa. Este es el mismo qué, pero son distintos cómo. ¿Viste? Ale, lo que explicaste de la teoría... Me quedé bajito. Sí. Si me hubiera ido a mi idioma, la enredo peor. Me voy al de ella y nos aclaramos todos. ¿Ves? O sea, al lenguaje. Me voy al lenguaje. Pero tengo que trabajar meritoriamente para transportarme a ese lenguaje. Tengo que escanear muchísimas cosas, hacer muchísimas transferencias para llegar ahí. Ale, lo de la teoría de conjunto lo explicaría sencillito, ¿no? O sea, el lenguaje son como los valores específicos del idioma, y el idioma es como ¿cómo es? Por extensión o sea, es lo que lo une a todos esos lenguajes, ¿no? Sería eso. El denominador común, claro. Y luego los lenguajes son los valores específicos que le dan funciones específicas a ese idioma. Lenguaje, claro. 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 Entonces, claro. Es el conjunto de la botella y luego los valores específicos, ¿no? Los usos particulares. Uh-huh. Quería decir una cosa con lo que se dijo antes de depresión biológica y luego esperanza, como señaló el otro, ¿no? Y la que iba notando esto, como cuando el campo iónico da un crédito al particular, lo vas a notar como un crédito energético en el biológico, independientemente de tus historias. Y esto me parece importante con los desafíos esto, o sea, el desafío legítimo vas a tener como una energía que te mueve, ¿no? O sea, entonces el desafío no es algo que te vas a contar en la cabeza, es algo que tu biología se va a movilizar hacia eso. Entonces vas a tener como un soporte energético para pasar por esa frustración psicológica, ¿no?
para tampoco meterte en desafíos que tu biología no los puede soportar, porque no está el crédito iónico en la energía ahí. Lo que estamos haciendo es añadir conciencia a ese proceso orgánico. Claro, claro. No lo estamos modificando todavía. Lo que estamos haciendo es añadirle conciencia a ese proceso que ya estamos formando parte de eso. ¿Sí? Porque en la medida que esta conciencia va a crecer, tiene muchísimos potenciales a compartir. Porque se pueden instalar claves foráneas y desarrollar la transformación de la realidad. Esto que hablaba de la estabilidad y la evolución, sumadas. Es estable y es evolutivo, pero no va a perder la estabilidad y no va a perder la evolución, que son los dos criterios que 7 y 9 nos ofrecen, 7 estabilidad y 9 evolución. Entonces, estabilidad y evolución dentro del circuito. Bueno, esto es fenómeno 972. Por eso en 972 hacemos el evento 28. ¿Sí? Que busca un equilibrio que es dinámico. Claro, y ese agregado de conciencia es el aporte del campo particular. Sí, claro. Pero que el campo particular, cuando quiere controlar lo que la biología ha de hacer o no de hacer, ahí es donde empiezan los problemas. Frena el proceso. Claro, no se respeta las depresiones biológicas o el crédito ese que te levanta y tú no entiendes por qué hay ese interés. Bueno, por ejemplo, hay muchas cosas ahí. Nosotros estamos reconfigurando muchas trabas que tenía nuestro constructo psicológico para esta evolución de la escalabilidad, para esta posibilidad, para el desarrollo de esta posibilidad. Y uno muy importante es entender que el error es una pista y que no le pertenece al campo particular. ¿Sí? Pero que sin esa pista no se puede transportar de una dimensión a otra. ¿Sí? Porque pierde el sentido. Es una garantía. El error es una pista que tiene su propia garantía. El error mismo te excreta cuando ya la recorriste y te interconecta con el resto de las pistas. ¿Sí? Ahora, cuando tomas a una pista como una pertenencia propia, no te quieres mover de esa pista. ¿Por qué? Porque te la apropias. Piensas que ese límite es tuyo. Ese límite es de la estructura hacia ti, porque tiene una transferencia para hacerte. Lo recorres, dejas de sentir que es tuyo, te vuelves como tabla rasa, te hace la transferencia y te deja suelto y te vas a otra magnitud, a otra pista, que es más grande. Pero venimos trabajando con esto como picapiedra. El evento /2, ¿no? Muy picapiedra, porque justamente estas no son cosas que no se tenga conciencia de la interferencia, sabe bien cómo hacer los bloqueos para instalarse. ¿Sí? Entonces, sencillamente que las interferencias nos van a llegar antes porque al sistema solar le llegaron antes. Entonces, ese orden se va a replicar. Lo que ocurre es que después, y ahí tiene la función temporal, el Sol sí puede construir las herramientas, pero te las va a dar, ¿cómo te puedo decir? Después de que te llegó el desafío. Al campo molecular estoy hablando. El campo molecular ya el tiempo está dividido y ya la referencia tiene que ser en el pasado. El que se puede anticipar es la conciencia del campo particular, donde el tiempo todavía no se dividió. ¿Comprenden eso? No se dividió. En el campo particular, el tiempo no se dividió. En el molecular se dividió. O sea, solo hay presente.
Entonces la conexión con el pasado es en realidad, el pasado está conteniendo el futuro, el presente y el pasado. Pero para nosotros lo miramos como pasado. Por eso el inconsciente biológico, todo, bueno, Corbera, ¿lo escuchan? Siempre es actual, siempre es tal cual. Lo que ocurre es que, bueno, a todo esto, el freno con, ¿cómo es esto? ¿Qué le llama? Ay, no me acuerdo. Milagros, algo de los milagros es. Ahí está. Claro. Imagina, si le ponemos que son milagros, estamos muy jodidos, no podemos. La escalabilidad, ¿dónde la dejamos? ¿Ves? No podemos cambiar de escala. Nos quedamos desarrollando la misma escala. Entonces, hay una ciencia ahí para desarrollar y hay un incremento de la conciencia que podemos obtener y que va a ir en función de darnos más recursos, ¿sí? De brindarnos estabilidad, porque la realidad se va a apoyar ahí. ¿De quiénes son las interferencias? No, las interferencias son de una magnitud distinta a la particular. Déjalo impersonal, porque atraviesa el campo particular. Va a usar a cualquiera. Vos le ponés nombre y apellido a la interferencia. Ponéselo, pero si no es ese es otro, no interesa. No interesa de dónde viene. No, para nada. El carácter es impersonal. Solamente así se puede aprovechar. Cuando vos personalizaste a una interferencia, es exactamente cuando no le puedes sacar provecho. Pero sí se va a sacar provecho de ti. Eso seguro. ¿Eh? Claro, cuando la interferencia se pertenece al campo iónico, siempre te va a nutrir. Ahora, cuando tú le pusiste nombre y apellido a una interferencia, cagaste fuego, se va a abusar de ti, pero no te vas a aprovechar tú de ella. Ella se va a aprovechar de ti. ¿Me comprendes? Nosotros dejamos a todas las interferencias como pertenecientes al campo iónico y no te importa que si se llama Juan, que se llama Pedro, que se llama Palo que está acá y que yo me lo tropecé, ¿no? Por eso. Pero claro, es que no te puedes, seguro se va a aprovechar de ti si le pones nombre. Déjalo sin nombre y procésalo a nivel de la mente, capta el mensaje y continúa. Claro, el otro está en su pista. Y por estar en su pista le vino bien, ¡tuc!, como host. Le hizo hosting a la interferencia solo. Pero no confundamos a la interferencia con el hosting. ¿Sí? Es muy... Porque está en su... Tú no vistes el error nativo, la pista en la cual estaba el otro. No detectaste la pista del otro. Y eso hizo que entrara. ¿Ves? Pero está en su pista. Está en su margen de error, que no será el tuyo. Claro, pero no confundir una cosa con la otra. ¿Sí? Te alerta, te hace dar cuenta de un límite, de un alcance y de una posibilidad. Ahora, le pones nombre y apellido, sonaste. Ahí te clavaste. Ahí te clavaste, no tiene nada que ver. La evolución escalar, olvídala. Va a ser desarrollo particular de la guerra entre tú y el otro. Bueno, hay a quien le entretiene un montón eso. Pero, sinceramente, en el ro será muy divertido, pero en el ri no se crece. ¿Sí? Entonces, si en el ri no crecemos, no podemos brindar cobertura al ro. Buscamos ser cubiertos por él. Pero no podemos dar cobertura. Ale.
Ale. Sí. Yo quería preguntar, no sé si he comprendido bien el tema del aparato. Sí. Hoy es el día 11-21. El día 11-21. De este aparato. Ay, voy a mirar mi teléfono y está ahí. Sí. Idiota. Siempre el aparato se ha expresado como algo, una herramienta, ¿no? Para utilizar. Y yo veía aparato, la A de la partícula, que tiene que poner a la par, ato, que al revés desde el futuro es ota, como a la par todas sus otas. ¿Te das cuenta? En ese periodo de 4 años, utilizarlo, pues él asume, él asimila, para poner a la par en importancia todas sus otas. No sé si he comprendido bien que se puede. Sí. Es donde nuestro sistema solar se concilia con todos sus orbitales. ¿Sí? Para el sistema son sus otas. Sus otras. Sus otras. Sí. 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 ¿Ya está? Bueno, hemos terminado, que es justo, ¿eh?